Pues bien, pues bienvenidos todos los que nos acompañan tanto aquí en Zoom como en Facebook. Este, bueno, aquí estamos en una nueva sesión de los nerds y esta sesión pues es muy especial porque bueno, tenemos aquí a un invitado que ya nos ha acompañado en sesiones previas, y la verdad es, la verdad, un orgullo para, yo diría que todo Quintana Roo. Y y bueno, un gran personaje y claramente un nerd profesional, ídolo de masas. Y yo me atrevería a decir que el primer estudiante de física cancunense. Así que, sin nada más y nada menos que decir, quiero una cálida bienvenida para Cristian Muñoz. Muchas gracias, Amaury. Gracias al Planetario por dejarme compartir una vez más con ustedes esta gran pasión que es la cosmología. Y también a Amaury por invitarme a tu espacio y también dejarles compartir este tema, ¿no? La idea de... Pues gracias a ti, ¿eh? La idea de... Bueno, la dinámica de hoy es la siguiente. Yo voy a exponer una charla sobre lo que son las fronteras de la cosmología moderna. Y acabando la charla, si tienen dudas o quieren discutir un tema, lo podemos hacer libremente. Al igual también si tienen dudas sobre cómo es la carrera de física o algo, pues también con mucho gusto las respondo. Y comenzamos. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Ok, bueno. Como les decía, la presentación de hoy se llama Fronteras en la Cosmología Moderna. Y la cosmología vendría siendo la ciencia que estudia el origen del universo como la evolución del mismo. Por ejemplo, en el origen del universo tratamos de entender el proceso del Big Bang, cómo es que se pudieron generar las primeras partículas elementales, así se les denomina, y a través de millones de años el universo fue evolucionando, se fueron formando las primeras estructuras como las galaxias, después las estrellas y posteriormente los planetas. Entonces, la cosmología trata de explicar la evolución del universo. Sin embargo, hoy en día hay dos problemas muy grandes, que son dos fenómenos llamados energía y materia oscura. Y poco a poco vamos a ir descubriendo lo que implican estos problemas. Primeramente, para entender esto de la cosmología, cómo se estudia el universo y con qué herramienta matemática, pues por ahí de 1917, ya Albert Einstein ya había propuesto su teoría 2 años antes sobre la relatividad, pero en este caso, en 1917, Einstein propone en sus ecuaciones un término que se llama la constante cosmológica y básicamente sería el término el cual Einstein le atribuía al universo para ser estático, o sea, el universo no se podía expandir, el universo tenía que estar quieto y esa era la idea de Einstein. Estas ecuaciones que están aquí, ¿cómo se entienden o por qué nos sirven para estudiar el universo? Pues, por ejemplo, del lado izquierdo, no voy a entrar a detalles nada más generalmente, pues del lado izquierdo tenemos una G mayúscula. Esa G mayúscula representa, o más bien todo el lado izquierdo, representa lo que vendría siendo la geometría del universo, o sea, la forma en cómo está construido el universo en una determinada región. Y el lado derecho, donde está ese 8, la pi, la G mayúscula y esa T mayúscula, esa parte nos indica la parte de materia. O sea, en esa parte de la ecuación vamos a explicar cómo es que se distribuye la materia. Es por ello que
en las ecuaciones de Einstein decimos que tanto la geometría como la materia son dinámicas. Con esto quiero decir que si ustedes tienen un objeto muy masivo en el universo, imagínense un agujero negro, pues al tener este objeto masivo, pues lo que va a pasar con la geometría o esta malla que está en el espacio-tiempo se va a deformar de acuerdo a la densidad del agujero negro. Es esta relación de geometría y materia, ¿ok? Lo mismo pasa en el sistema solar. Por ejemplo, en el sistema solar, al tener nosotros el Sol en el centro, y como el Sol tiene mucha masa, pues este va a producir una deformación. Imagínense que es como una sábana, ponen una bola de boliche, y la curvatura se va a ir desvaneciendo conforme ustedes se van a los extremos. Entonces, por eso los planetas tienen velocidades orbitales distintas. Neptuno tiene una velocidad orbital mayor que la velocidad de Mercurio. Y pues esta es la idea, ¿no? De las ecuaciones de Einstein. Pero bueno, Einstein, retomando, Einstein propuso en sus ecuaciones esta constante cosmológica, la cual decía que el universo tenía que ser estático. Y en esas mismas fechas, en 1917, hubo un físico y sacerdote belga, el cual estuvo en debate con esta idea de Einstein, y él proponía que el universo tenía que ser dinámico, o sea, que el universo se tenía que estar expandiendo. Y también una de sus ideas, que por ello en estas fechas no fue tomada en cuenta, pues decía que conforme el universo se iba expandiendo, iba dejando espacios vacíos de materia. Y esos espacios vacíos se iban a generar con materia espontánea, o sea que la densidad se iba a mantener constante. A lo cual, pues el pensar que se puede generar materia de manera espontánea no era muy aceptado, y por ello en esas fechas no se le atribuyeron mucho las ideas. Pero él ya tenía una intuición de lo que podría ser el Big Bang, ¿no? Porque si él decía que el universo estaba expandiéndose, en algún punto el universo tuvo que haber comenzado. Es por ello que a George Lemaitre se le reconoce como el padre del Big Bang. Bueno, pasando los años, por 1920, hubo un astrofísico estadounidense llamado Hubble, uno de los telescopios espaciales tiene su nombre, y Hubble empezó a hacer observaciones de unos objetos que denominaban nebulosas espirales. Estos objetos actualmente son conocidos como galaxias espirales, pero en esas fechas el universo se pensaba que era toda la Vía Láctea, y lo que se veía como las estrellas y galaxias, todo estaba contenido dentro de la Vía Láctea. O sea, se pensaba que el universo era de ese tamaño. Por eso le denominaban a las galaxias espirales, nebulosas espirales. Y lo que hizo Hubble fue clasificar lo que son las nebulosas en distintas formas. Por ejemplo, las clasificó como elípticas y también las clasificó como espirales, dependiendo de su forma. Por ejemplo, las espirales que están abajo tienen una B mayúscula, y eso quiere decir que son espirales con una barra en el centro, tienen una especie de barra. Y las de la izquierda son las galaxias elípticas que bueno, actualmente se han descubierto en muchísimas, ¿no? Entonces, Hubble, cuando empezó a observar estos objetos, empezó a estudiar lo que eran las estrellas cefeidas, que son estrellas variables. Variables quiere decir que varían su temperatura y obviamente también su brillo en periodos de tiempo relativamente cortos. Y Hubble, cuando empezó a estudiar estos objetos por medio de un fenómeno que se produce con la luz, que se llama el corrimiento al rojo, o también como se le denomina comúnmente el redshift, y se representa con una Z, pues lo que quiere decir es que cuando los astrónomos, o bueno, en este caso Hubble, estudió la luz que provenía de estas estrellas, pues la descomponía en un prisma, y el prisma lo que hace es dispersar la luz, ¿no? Como cuando nosotros vemos un arco iris, pues la luz que llega del sol a través de los cristalitos de hielo en la atmósfera, pues se dispersa la luz, por eso la vemos de colores. Y bueno, lo que pasaba en este fenómeno era totalmente análogo, y cuando se dispersaba la luz, se empezaban a ver unas líneas oscuras. Esas líneas oscuras se le conoce como el espectro de absorción,
y básicamente es la clave o la huella digital de un elemento químico. Entonces, si ese espectro está hacia el rojo, se le denomina el corrimiento al rojo. Y mientras esté más corrido hacia el rojo, el objeto está más lejano. Entonces, una analogía de este fenómeno, imagínense que ustedes en el laboratorio tienen una fuente muy, muy caliente y alrededor de la fuente ponen una especie de gas. Imagínense que es hidrógeno. Pues el hidrógeno, al estar relativamente más frío, va a absorber la energía de la fuente y cuando nosotros hagamos pasar la luz de la fuente, vamos a ver estas líneas de absorción, lo que representarían que hay un gas de hidrógeno, compuesto de hidrógeno, alrededor de la fuente. Si nos vamos a estrellas, igual nos enfocamos en estudiar el hidrógeno que está alrededor de la estrella, porque bueno, las estrellas al estar en este proceso evolutivo generan una capa de hidrógeno que va a estar a temperaturas menores que en su interior. Entonces lo que va a pasar es análogamente a lo del laboratorio, pero como están más lejos, el espectro de absorción va a parecer que está recorrido al rojo. Y análogamente, si nos vamos a una galaxia, pues las galaxias están compuestas de gas y las fuentes, en este caso vendrían siendo las estrellas que están distribuidas alrededor de la galaxia, y pues bueno, como son fuentes muy calientes, va a excitar parte del gas que está en las galaxias y por lo regular es hidrógeno. Entonces este espectro, al estudiarse en el laboratorio, pues se va a ver que va a estar más hacia el rojo, ¿no? Y así nos vamos con este fenómeno. Entonces cuando Hubble empezó a estudiar esto en las cefeidas variables, pues descubrió que el universo no era del tamaño que especulaban, sino que el universo tenía que ser más grande y por lo tanto estos objetos llamados nebulosas espirales tenían que ser galaxias. Entonces, pues con estas observaciones hicieron más fuerte la teoría que tenía George Lemaitre de que el universo estaba en completa expansión. Y con estas ideas, tanto de Lemaitre como de las observaciones que hizo Hubble, se pudo fortalecer un principio muy importante en cosmología que se denomina el principio cosmológico. El principio cosmológico nos dice que el universo a grandes escalas es isotrópico y homogéneo. ¿Qué quieren decir estas dos palabras? Homogéneo quiere decir que es igual. O sea, si yo me voy a escalas muy, muy grandes, imagínense que ustedes están inflando un globo y que el globo se infla descomunalmente, pues a esas escalas tan descomunales, que se les denominan escalas cosmológicas, a esas escalas yo voy a poder ver el universo igual en todas las direcciones. O sea, si yo veo una distribución de galaxias de un lado, esa misma distribución de galaxias tiene que ser muy similar al lado opuesto. Entonces, eso implica que sea homogéneo. Isotrópico quiere decir que es la misma medición en cualquier punto que yo mida. Por ejemplo, si yo mido en un punto la temperatura del universo, en su lado contrario o en cualquier punto, tiene que existir la misma temperatura aproximadamente. Y para que se den cuenta de las escalas que se requieren para que este principio sea válido, imagínense, nosotros pues sabemos la escala de medición, el metro, ¿no? Pues imagínense un 1543, o sea, el número 1543, seguido de 22 ceros. Imagínense ese número y en metros. O sea, si nosotros nos vamos a esa escala, vamos a poder ver lo que dice el principio cosmológico. Entonces, pues bueno, este principio adquirió muchísima fuerza con lo que ya comenté, ¿no? Las observaciones que hizo Hubble y también la teoría que tenía George Lemaitre. Y pasando los años, hubo dos físicos que en 1965 se enfocaron a lo que vendría siendo las telecomunicaciones. Estos físicos aquí están representados, que son Penzias y Wilson. Y ellos, como trabajaban en lo que antes eran los laboratorios Bell, que hoy en día es AT&T, ellos lo que hacían era que pues tenían una nueva antena y eran los encargados de probar estos artefactos.
Cuando ellos intentaron hacer las primeras pruebas de esta antena, adquirida por la compañía, pues empezaron a adquirir una especie de ruido. Este ruido no lo podían explicar y de hecho la anécdota dice que el plato de la antena o este hueco que se ve aquí estaba lleno de palomas y cuando las palomas fueron expulsadas de esa área, el ruido persistía. Entonces no lo supieron explicar y transcurrieron los años hasta 1978 que ese ruido que estaban ellos, o más bien que ellos descubrieron y que no podían explicar, pues les dio el premio Nobel en 1978, porque lo que ellos habían descubierto fue el remanente del Big Bang. Y este remanente es la siguiente imagen. Esta como especie de elipse, imagínense que es un mapeo del universo a escalas muy, muy grandes y es información que se obtiene de la primera emisión de los fotones, o sea, cuando las partículas de luz eran emitidas. Entonces, este remanente es lo que nos genera decir que el universo tiene 13.500 millones de años, gracias a esta información. Y bueno, se les dio el premio Nobel por este gran descubrimiento y pues por lo tanto estas ideas del principio cosmológico y del Big Bang pues eran ya casi, eran muy, muy seguras, ¿no? O sea, la tecnología en esas fechas empezó a fortalecer mucho y se empezaron a generar proyectos cada vez más ambiciosos. Y aquí les pongo distintas imágenes de la resolución de este remanente del Big Bang, que se le conoce como la radiación cósmica de fondo de microondas. Microondas se le dice porque los fotones que están en este remanente son emitidos en el microondas. Por ejemplo, nosotros entendemos que hay distintas longitudes de onda. Hay rayos X, hay rayos gamma, hay ondas de radio, pero pues también están las ondas de microondas. Entonces, imagínense que cuando el Big Bang estuvo, bueno, en los primeros segundos del Big Bang, el universo no tenía microondas, sino que tenía a lo mejor rayos gamma, era muy energético y conforme se fue expandiendo, esa energía fue disminuyendo. Entonces, por esto el nombre de radiación de fondo de microondas. Entonces, como les comentaba, la tecnología se fue renovando en el transcurso de los años y por lo tanto se fue obteniendo una mejor resolución de este fenómeno y por lo tanto los datos mejoraron. Esta línea que se ve roja en el centro vendría siendo el disco de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Entonces ya después de una serie de calibraciones se llega a este resultado, ¿no? De que todo tiene que ser más o menos homogéneo, pero bueno, esto ya es después de obtener unos buenos datos. Y no fue así hasta el 2013 que esta misión Planck nos pudo dar buena información de lo que era este espectro de emisión, porque, bueno, la resolución mejoró muchísimo y con estos resultados se llegó a la conclusión de que, en efecto, esta emisión emite en el microondas y tiene una temperatura más o menos promedio de 2.7 Kelvin. Es lo que les decía, si yo mido en un punto de este objeto 2.7 Kelvin, en cualquier otro punto del mismo objeto o del remanente, digamos, tiene que haber la misma temperatura aproximadamente. Y bueno, y la longitud de onda de esta emisión del microondas se caracteriza por estar entre 1 metro y 10 milímetros. Y ustedes dirán, ¿qué es esto de la longitud de onda? ¿Cómo lo podemos entender más? Pues esquemáticamente, con el siguiente diagrama, representamos un pequeño resortito de color rojo que vendrá siendo lo que es la radiación electromagnética en lo que, bueno, vendría siendo una onda. Y dependiendo del espacio que hay de un piquito a otro piquito, es lo que denominamos longitud de onda. Entonces, cuando ese espacio es cada vez más pequeño, tenemos procesos energéticos más violentos, como los rayos gamma, pero cuando esa longitud se va haciendo más grande, tenemos procesos energéticos menos violentos y entre ellos están las ondas de microondas, ¿no? Que si lo comparamos con el tamaño físico, vendría siendo entre un humano o el tamaño de una mariposa, ¿no? Esto nada más es un esquema para entender un poquito esto de la longitud de onda y la energía que conlleva cada longitud. Entonces, pues si ya sabemos
que el universo se está expandiendo y además todo pudo haber partido de un solo punto, pues ¿cómo es que se originó el universo observable? Pues ya esto teóricamente se empezó a fortalecer también en el transcurso de los años y se decía que el universo cuando era un solo punto, pues todo estaba unido. Buenas. O sea, un solo sistema. ¿Mandé? Ok. Bueno, todo estaba unido, todo era un solo sistema y por lo tanto las partículas que actualmente conocemos con distintos nombres eran un solo sistema. Bueno, por alguna razón desconocida que no sabemos, el universo existió, se empezó a expandir y por lo tanto estas partículas que estaban en completa interacción también se empezaron a separar. Y estas partículas se les denomina como partículas elementales. Por ejemplo, una de ellas, muy conocida, por aquí donde dice leptones, tenemos el electrón. Esta partícula es sumamente importante porque gracias al electrón se pueden hacer los enlaces químicos y de ahí las moléculas y se puede hacer muchísimas cosas. Pero también tenemos partículas muy importantes como los quarks, que son todo este conjunto de partículas. Y los quarks son muy importantes porque la unión de determinados grupos de quarks genera materia ordinaria. O sea, si nosotros combinamos 3 quarks, podemos generar neutrones o podemos generar protones. Por eso, los quarks son muy importantes para la formación de la materia ordinaria y por ello también luego a la materia ordinaria se le conoce como materia bariónica, porque el arreglo de 3 quarks me genera un barión, que en este caso es un protón o un neutrón. Y también tenemos otra partícula muy famosa que han escuchado, que es el bosón de Higgs, también se le conoce como la partícula de Dios, y se le conoce con este nombre por la siguiente manera. Cuando el universo se empezó a crear, pues todo era muy violento, o sea, eran procesos energéticos bastante grandes. Como les decía, ¿no? O sea, posiblemente el universo era pura radiación gamma, o sea, todo muy energético. Bajo esta idea de que el universo era pura energía, se cree que no pudo haber existido la materia ordinaria, o sea, la materia bariónica. Y el resultado de esta partícula, que es el bosón de Higgs, es el que haya generado materia ordinaria. O sea, lo que pasó en el universo es una especie de desequilibrio gracias a esta partícula de Higgs y con ese desequilibrio se empezaron a formar las galaxias, las primeras moléculas, etcétera. Por eso se le denomina la partícula de Dios. Si no, nuestro universo estaría completamente hecho de energía. Y bueno, ahí tenemos otras partículas, ¿no? Otros bosones. Que bueno, estas partículas ya van teniendo otro tipo de interacciones. Entonces, pues con esta idea de que el universo se empezó a expandir y empezó a evolucionar, pues resulta que después de 300,000 años, después del Big Bang, se da la primera emisión del fotón. O sea, después de 300,000 años es cuando existe la radiación cósmica de fondo, de microondas, que ya les expliqué, está como elipse, después de 300,000 años. Una vez pasando este tiempo, el universo se dice que se vuelve visible, porque los fotones están libres. Y en esta figurita que tengo a la derecha, del lado derecho del círculo, lo que representa es una etapa que se le conoce como los años oscuros o la época oscura, porque pues aunque haya fotones libres por todo el universo, se le dice etapa oscura porque los datos recopilados en toda esa área del universo no son muy buenos. ¿Esto por qué? Porque el gas que está en esa región era gas caliente todavía y pues había fotones libres, había átomos excitados que se podían combinar con electrones que estaban por ahí libres. O sea, el universo sí era invisible, pero todavía era un poco energético. Entonces, por eso los datos que se recopilan de esa región no son muy claros. Por eso se le denomina como la etapa oscura. Y después de la etapa oscura se empieza a dar la primera formación de estructuras, que ya es cuando vemos las galaxias, y después de las galaxias las estrellas, y ya después los planetas, ¿no?
Y bueno, para tratar de entender esto de una manera más detallada, voy a explicar lo mismo, pero no con una imagen, sino con una gráfica. Esta gráfica es dinámica, o sea, se mueve y se va a estar repitiendo durante periodos de tiempo. Antes de pasar a la gráfica, les quiero dar un esquema de lo que significa. Pues la gráfica empieza con un pico y ese pico va a representar el acoplamiento de todas las partículas. O sea, todas estas partículas que vemos aquí están acopladas en ese pico. Conforme pasa el tiempo, ese pico se va a separar y se va a separar en otros picos. Cada pico va a tener un color distinto y esos colores van a estar representados arriba de la gráfica y cada color va a decir a qué componente corresponde. Por ejemplo, un color va a corresponder a los fotones, otro color va a corresponder al gas, que lo podemos relacionar con hidrógeno y helio, que fueron los primeros átomos, y otros componentes. Uno de esos componentes es la materia oscura, que como antes de, bueno, ya les estaba comentando, antes de la charla, la materia oscura es un fenómeno gravitacional que nada más interactúa con la materia, pero no emite fotones. Entonces van a ver ese componente en la gráfica y van a ver otro componente que se llama neutrinos, que son otras partículas. Pero me gustaría que pusieran atención en el componente del gas, de los fotones y de la materia oscura. Ahora, una vez explicado esto de los colores, va a haber otro componente en la gráfica. Ese componente es una Z y está en la esquina superior derecha. Miren, la voy a poner y se va a ir repitiendo. Esa Z que está en la esquina superior derecha representa el corrimiento al rojo, que ya se los expliqué con esto de las observaciones de Hubble. Pues mientras la Z sea menor, o sea, sea un número más chiquito, representa un universo más actual. Y cuando la Z es muy, muy grande, representa un universo en el pasado. Por eso el pico está en una Z muy, muy grande. Cuando la Z pasa por el 1100, representa los 300,000 años después del Big Bang, o sea, cuando se emite el primer fotón. Entonces quiero que pongan atención cuando la Z más o menos va por el 1100 y se desacopla el fotón. Ahorita se repite, por ahí se va a desacoplar el fotón del gas porque todo estaba interactuando. 1100, pum, sale el fotón, salen los fotones, el universo se vuelve visible y después interactúa el gas con la materia oscura, se quedan interactuando. ¿Y esa interacción que va a generar? Pues se cree que esa interacción es clave para la distribución de galaxias, que es lo que genera esta especie como de telaraña cósmica. Estas son simulaciones donde estos puntos blancos se cree que es donde está la mayor acumulación de materia oscura y por eso ahí se forman los cúmulos de galaxias. Eso se cree gracias a estos datos o a estas observaciones que se han hecho, ¿no? Bueno, entonces, existe materia oscura, es un fenómeno gravitacional, no se puede explicar porque no emite fotones, pero ahí está. Y si nos remontamos un poquito en la historia, nos regresamos por 1933, el fenómeno de la materia oscura ya estaba siendo expuesto en esta época y fue por un físico suizo llamado Fritz Zwicky, en donde él empezó a observar un cúmulo de galaxias, que es esta imagen que está aquí. Y bueno, como las galaxias tienen mucha materia, o sea, tienen mucha masa, pues van a deformar el espacio-tiempo, ¿no? Esta malla. Y al deformar el espacio-tiempo tiene que haber una dinámica de las galaxias que está alrededor, ¿no? Como el análogo al sistema solar que yo les explicaba, mientras más nos alejamos, los planetas se mueven de determinada manera, etcétera. Pues lo mismo aquí en las galaxias tendría que estar pasando. Pero cuando Zwicky empezó a observar la dinámica de las galaxias vecinas, empezó a concluir que no, bueno, esa dinámica o esos movimientos no correspondían a la distribución de materia visible. Entonces él decía, aquí hay movimientos extraños generados por alguna interacción gravitacional, pero no los puedo detectar. Entonces esto empezó a generar la idea de lo que vendría siendo la materia oscura. Posteriormente, bueno, más bien en estos años, cuando Zwicky propuso su idea, pues estaba apenas procesándose esto de que el universo estaba en expansión, ¿no? O sea, no habían pasado muchos años.
Y pensar en un nuevo fenómeno como la materia oscura era algo difícil de tomar como cierto, ¿no? Por eso en estos años no se le tomó muy en cuenta. Y fue hasta los 70s cuando una astrofísica estadounidense, Vera Rubin, empezó a observar este fenómeno de la materia oscura, pero ella no lo vio en conjuntos de galaxias, sino que lo vio particularmente en la velocidad rotacional de las galaxias, o sea, cuando están rotando las galaxias alrededor de su eje, pues lo que tenía que pasar era lo que ya les expliqué. Si nosotros tenemos un objeto muy denso en el centro, la curvatura tiene que irse desvaneciendo y los objetos tienen que ir orbitando a una velocidad menor. Pues lo mismo tenía que pasar en las galaxias. Se cree que tienen un agujero negro en su centro y como el agujero negro es muy denso, la curvatura es muy grande y esta se va a ir desvaneciendo conforme a la distancia y por lo tanto las estrellas en los extremos tenían que tener una velocidad orbital menor, pero no pasaba. Y esto se puede explicar en la siguiente gráfica que tengo aquí abajo, donde el eje horizontal representa la distancia y el eje vertical la velocidad. Entonces, como les decía, mientras yo me voy a los extremos, la velocidad tiene que ir disminuyendo, que es el caso A. Eso tenía que pasar, pero no, lo que veía Rubin era el caso B. Mientras ella se iba alejando, la velocidad era casi la misma. Y aquí podemos ver otra ejemplificación. Lo que ella observó era el caso derecho y lo que tenía que pasar era el caso izquierdo. Entonces, es algo que no se podía explicar. Decía, pues para que existan estos movimientos tiene que haber interacción gravitacional extra. Y pues eso se le atribuyó a la materia oscura. Por eso se dice que todas las galaxias, bueno, algunos casos especiales que requieren más estudio, pero bueno, casi todas las galaxias se ha descubierto que tienen una especie de halo, así se le denomina, un halo de materia oscura a su alrededor. Pero ahí las cosas no acaban. El universo, en 1990, se descubrió que se estaba expandiendo y acelerando. O sea, ya se sabía que en 1920 que el universo se expandía, pero no se sabía que se aceleraba. ¿Esto cómo se descubrió? Pues como ya les comenté, Hubble empezó a estudiar las cefeidas, que son estrellas variables. Pues otro estudio alternativo para saber la dinámica del universo son las supernovas. Las supernovas son explosiones muy violentas, pero en este caso los objetos que ellos estudiaron, bueno, los astrónomos de aquella época, fueron supernovas tipo 1A. Las supernovas tipo 1A son el siguiente fenómeno. Imagínense que ustedes tienen un sistema binario de estrellas, que son más o menos parecidas al Sol. Y como sabrán, las estrellas tienen un proceso evolutivo para generar energía hacia el exterior y bueno, esto pasa porque la gravedad va a querer aplastarlas. Pero cuando una de esas estrellas agota todo su combustible, lo que va a pasar es que va a empezar a eyectar su material, o sea, todo el gas ionizado, todo el gas caliente, lo va a empezar a eyectar y va a quedar un objeto muy denso en el centro. Ese objeto denso se le denomina como enana blanca. Y como es muy, muy denso, va a empezar a interaccionar gravitacionalmente con su compañera y va a empezar a observar material de su compañera. Entonces, como la enana blanca, aparte de ser un objeto muy compacto, empieza a observar material, va a llegar a un punto inestable. Este punto se le conoce como el límite de Chandrasekhar, y lo que va a pasar aquí es que va a explotar este objeto, la enana blanca va a explotar, es un fenómeno energético muy violento, o sea, pueden llegar hasta rayos gamma, explota, y esos fenómenos también son muy luminosos y se pueden ver en galaxias distantes. Y bueno, cuando se empezaron a estudiar estos fenómenos de las supernovas tipo 1A, pues se descubrió que el universo se está acelerando. O sea, no solamente se expande, sino que se acelera. Entonces, eso ya era un problema más grande. El saber por qué se acelera, pues no lo sabemos, ¿no? O sea, no es algo tangible, no es una cosa que podamos ver como en este caso los planetas, las estrellas, ¿no? Es algo que nos demuestra que todo se está acelerando. Y con las observaciones que se hicieron en esa fecha y bueno, también actualmente, estas estadísticas porcentuales pueden variar poquito, pero más o menos el promedio se está por estos rangos. Y lo que nos dice es que el universo está compuesto de la siguiente manera. Energía oscura es muchísimo, es casi el 74%, en algunas ocasiones es como el 70%, por eso les digo que oscila un poquito.
pero es muchísimo el porcentaje de energía oscura. De materia oscura es el 22% y de materia ordinaria, que es lo que vemos como galaxias, estrellas, o también conocida comúnmente como materia bariónica, pues solo representa el 4%, es muy, muy poco. Y como se darán cuenta, el universo pues es un enigma completo, ¿no? O sea, este descubrimiento de la energía oscura se fue dando apenas en los 90s y vean el problema que hay actualmente. O sea, empezando, comentando que ni siquiera entendemos bien los procesos evolutivos de las estrellas todavía, y vendría siendo materia bariónica. Imagínense lo que nos falta por entender. Es muchísimo. Y por eso, actualmente, el universo se describe con un modelo matemático. El modelo matemático se llama lambda CDM. Este modelo es el actual, pero no es el correcto. ¿Por qué? Primeramente, ¿qué significa CDM? CDM significa Cold Dark Matter, o sea, materia oscura fría. Fría en el sentido de que no emite fotones, porque toda materia que tenga por lo menos un Kelvin genera radiación. O sea, va a generar radiación muy tenue, pero yo la voy a poder ver a través de un artefacto muy especial, ¿no? Pues bueno, el sentido de decir que es fría, pues es que no genera radiación, pero sí hay efectos gravitacionales. Y lambda viene asociado al término de la constante cosmológica que implementó Einstein en sus ecuaciones en 1917 para decir que el universo era completamente estático. Pues a través de los años se descubrió que el universo se fue expandiendo y se fue acelerando, y por eso se le reconoce como este problema, ¿no? Del modelo actual de lambda CDM. Por ello, en la actualidad se trata de hacer modelos modificados de la gravedad que traten de explicar la expansión acelerada del universo. Sin embargo, también se han propuesto en la actualidad modelos matemáticos de algo que se llama la ecuación de estado, y la ecuación de estado vendría siendo una relación de la presión y la densidad. O sea, la presión y la densidad están relacionados con todo lo que hay en el universo, y al proponer modelos de esta ecuación se trata de explicar la naturaleza de la energía oscura. Sin embargo, es todo un reto. Hoy en día están estas dos vertientes: gravedad modificada o modelos parametrizados de la ecuación de estado. O sea, son dos vertientes de investigación que actualmente están muy fuerte. De hecho, bueno, mi tesis la estoy desarrollando en uno de esos caminos, pero en el camino que vendría siendo la ecuación de estado, una ecuación parametrizada. Y para ir resumiendo todo esto que les he ido comentando, tenemos aquí un esquema del universo, explícitamente la evolución del mismo. Y, por ejemplo, como ya les conté, todo parte de un punto que vendría siendo el Big Bang. No sabemos por qué existe el Big Bang, pero se cree que parte de un punto. El universo en esta etapa que está aquí como rojita, pues es la etapa donde todo estaba acoplado, todas las partículas elementales estaban acopladas, todo era muy energético. Después de 380,000 años se da la primera emisión del fotón, y toda esta parte oscura es la etapa o las fechas oscuras, ¿no? O las épocas oscuras, como se le denomina. O sea, todo esto de aquí es información que los artefactos actuales no nos pueden decir a detalle. Pero bueno, aquí podríamos decir que el universo ya era, entre comillas, visible. O sea, como les dije, hay fotones libres, pero también hay átomos ahí ionizados. O sea, todavía hay una especie energética, ¿no? Pero ya, entre comillas, ya podría ser visible el universo. Y pasando 400 millones de años es cuando se empieza a dar estas primeras conglomeraciones o formaciones de estructuras, como la red o telaraña cósmica que ya les mostré, y es como se cree que se pudieron formar los cúmulos de galaxias. Y pasando más el tiempo, se descubre la energía oscura, ¿no? Ya casi al final. Entonces es un problema de la evolución del universo. O sea, como se darán cuenta, tuvieron que pasar muchísimos años para que la energía oscura fuera presente, y son problemas actuales en el universo que apenas se están pudiendo explicar con diferentes proyectos, y esos proyectos son los siguientes. Uno de ellos es DESI, que es el encargado de estudiar miles y miles de galaxias,
y estudia principalmente su dinámica, su movimiento. Entonces, cuando DESI hace un estudio de todas estas galaxias, posteriormente hace una especie de mapeado computacional, y ese mapeado computacional se transporta y se ejecuta como una simulación. O sea, lo que hace DESI es una simulación tridimensional del universo, y eso nos puede dar información importante de cómo se está expandiendo el mismo. Otro proyecto muy ambicioso es el telescopio James Webb, que va a ser el sustituto de Hubble. Y con James Webb lo que se va a poder hacer es observar más allá que lo que el Hubble podía o era capaz de hacer. Y más allá me refiero a un redshift o a una Z, como está representado aquí abajo, a una Z mayor. Entonces, mientras la Z sea mayor, yo voy a poder ver el pasado del universo. Y se busca que con este proyecto se pueda ver este tipo de épocas, que es la época oscura, y así obtener mejor información de lo que pudo haber pasado en todo ese trayecto, porque pues ese trayecto tan grande que nos falta por describir nos puede dar información clave de lo que es la materia oscura, porque si se dieron cuenta, después de ese trayecto tan grande, se da la primera, bueno, se empieza a dar la formación de estructuras, ¿no? Entonces, es algo fundamental entender lo que pasa en este redshift o en este corrimiento al rojo. Otro proyecto que es más ambicioso es este que se llama LISA, y LISA es un detector de ondas gravitacionales. Antes de entrar a detalle en qué consiste este proyecto, vamos a explicar qué es una onda gravitacional. Una onda gravitacional es una perturbación en el espacio-tiempo. Imagínense que ustedes están en un lago, en el extremo de un lago, y de repente alguien a lo lejos avienta una piedra, pero ustedes no saben que aventaron una piedra, ni siquiera saben que es una piedra. O sea, aventaron algo y llegan las onditas al extremo donde están ustedes. Pues esas onditas, imagínense que representa la malla, el espacio-tiempo, o sea, se empieza a deformar por un objeto masivo, ¿no? Entonces, cuando llegan las onditas con ustedes, lo que van a poder extraer de información de esas ondas es la masa del objeto que lanzaron. O sea, con eso pueden decir, pues lanzaron un objeto de, no sé, de 1 kilo, ¿no? Y era una piedra de 1 kilo, de 1 kilogramo. Pero ustedes no saben que es una piedra, pero pueden conocer su masa. Inclusive pueden conocer la distancia y pueden tener información de la estructura del espacio-tiempo. ¿Y qué se busca con las ondas gravitacionales? Pues además de conocer objetos como colisiones de agujeros negros, que son objetos muy masivos, por eso esta perturbación del espacio-tiempo, además de conocer su masa y su ubicación, se puede conocer también propiedades fundamentales del universo, como la constante de Hubble. La constante de Hubble es un parámetro cosmológico que nos dice la tasa de expansión del universo. Actualmente ese número oscila por el 74.5 megaparsecs, kilómetros por segundo. ¿Y qué quiere decir esto? ¿No? Suena medio raro, megaparsec, kilómetro por segundo. Pues quiere decir lo siguiente, que si nosotros tenemos una galaxia aquí, desde nuestra galaxia, la Vía Láctea, tenemos una galaxia a una distancia de 1 megaparsec, que equivale a 3.2 años luz. Si nosotros tenemos una galaxia a esa distancia, la galaxia se va a estar alejando a un promedio de 75 kilómetros por segundo de nosotros. Eso es lo que quiere decir la constante de Hubble. Y por ello, este proyecto tan ambicioso de las ondas gravitacionales es tratar de estudiar ondas gravitacionales primordiales. O sea, primordiales quiere decir antes de la primera emisión del fotón, o sea, antes de la radiación cósmica de fondo de microondas. Y como antes de la radiación cósmica de fondo de microondas todo estaba acoplado y el universo, entre comillas, era invisible por los fotones, pues con este proyecto se va a poder conocer información de lo que pasó en esa época. Entonces, esto también nos puede dar información muy importante de lo que podría ser la energía oscura y la materia oscura, porque literal estaríamos estudiando, entre comillas, el nacimiento del universo, ¿no? O sea, antes de que se emitiera el primer fotón. Y eso es muy, muy ambicioso. Este proyecto se busca poner en el espacio satélites a una distancia muy, muy lejana uno del otro, y así es hacer los estudios. Pero bueno, es muy ambicioso, es mucho dinero y quién sabe cuándo se mande este proyecto.
Por lo tanto, hoy en día hay algo muy importante que está pasando en muchas áreas de la ciencia, y esta área se le denomina como inteligencia artificial, y es muy importante porque con la inteligencia artificial, por ejemplo, en estas áreas de cosmología, he podido ver que se han logrado simular datos de objetos que no se han descubierto. O sea, por ejemplo, supernovas que están o se cree que están en esta zona de la época oscura, se han podido simular y se han podido hacer modelos estadísticos y así saber más o menos cómo está compuesto el universo en esa época. Entonces, esto es un área muy importante que está fortaleciendo mucho la ciencia por las limitaciones tecnológicas, y obviamente a futuro, ya cuando se tengan estos experimentos, pues se va a poder verificar con los datos simulados, ¿no? Y pues algo muy impresionante sería que fueran los mismos resultados, ¿no? Esto nos diría que la inteligencia artificial es muy, muy efectiva. Entonces son proyectos que se tienen actualmente. También se tiene un proyecto bastante ambicioso que es un colisionador de partículas más grande que el que está ahorita en Suiza. ¿Y por qué el colisionador de partículas? Pues imagínense que ustedes tienen partículas, imagínense dos pelotitas, o como el ejemplo que siempre me gusta poner, imagínense dos huevos de confeti. Cada huevo de confeti representa una partícula. Imagínense que tienen un protón y un neutrón, que son huevos de confeti, y esos huevos de confeti o las partículas las ponen en este colisionador o en este círculo enorme que tiene un tubito en su interior, pero estas partículas van a tener una trayectoria contraria a la otra, ¿no? Esto con el fin de que choquen o colisionen de frente. Cuando se hace ese tipo de colisiones, por lo regular se requiere muchísima energía para que la colisión sea muy violenta, y cuando pasa ese tipo de colisiones muy violentas, lo que pasa es que en este caso, al tener nuestros huevos de confeti y al colisionar muy muy fuerte, se van a romper y todos los confetis van a salir. Pues cada confeti representa una partícula elemental. Entonces, imagínense que ustedes ponen a colisionar un protón y un neutrón, colisionan y van a soltar lo que vendrá siendo quarks, porque están formados de quarks, y así es que por ese tipo de experimentos se descubren las partículas elementales, porque en teoría tratan de simular, como son colisiones muy energéticas, tratan de simular los primeros momentos del Big Bang. O sea, son como pequeños Big Bangs en fracciones de tiempo muy, muy pequeñas. Y gracias a eso han podido pues, descubrir todas las partículas que ya les mostré, ¿no? También por eso esto de la materia oscura se cree que pueda ser una partícula exótica que no emita radiación electromagnética, y sin embargo, por eso se quiere hacer un colisionador más grande, para tener procesos más energéticos y ver si a futuro se puede descubrir una partícula que tenga el comportamiento de la materia oscura. Y al igual que la energía oscura, o sea, quién sabe qué puede hacer. Otros dicen que pueden ser interacciones cuánticas ahí en el espacio, que cuando se da expanden el universo aceleradamente, ¿no? Entonces, quién sabe, a lo mejor vuelvo a repetir, a lo mejor con procesos energéticos más violentos se puedan descubrir este tipo de cuestiones. Y con eso quiero terminar la charla del día de hoy. Si alguien tiene alguna duda sobre la charla, adelante, o sobre la carrera en física, adelante, yo con mucho gusto. Espero les haya gustado. No, pues muchísimas gracias, Cristian. La verdad estuvo impresionante. La verdad creo que todos aprendimos un buen, y la verdad es apasionante el tema. Eh, pues imaginarnos pues bueno, cómo demonios estamos aquí, ¿no? Así es. Cómo surgió todo esto, ¿no? Entonces, bueno, la verdad, es increíble. La verdad, yo creo que surgieron muchas preguntas. También, como él mismo dijo, si quieren, si alguno está interesado en la carrera de física o así, o tiene alguna duda sobre cómo es estudiar física, él estudia en UNAM. Adelante, con toda confianza. Pueden hacer sus preguntas. Y bueno, pues claro, obviamente sobre la charla, que es impresionante. Así que bueno, si hay alguna pregunta, algún comentario también, idea. Sí.
Sobre la etapa oscura del universo, ¿las mediciones no son claras por la capacidad tecnológica o también incluye algunos comportamientos extraños, como cuánticos? Ujú. Sí, en efecto, son comportamientos que tienen que ver con cuántica, por ejemplo, pues en esta época oscura, o sea, se le denomina oscura porque hay fotones libres, o sea, sí se puede ver el universo en esa parte, pero todo es muy difuso porque hay electrones libres con átomos excitados que les falta un electrón y llega el fotón y se vuelve a absorber. Entonces, es porque todo está muy difuso y posiblemente sí por la capacidad tecnológica, ¿no? Y si pudiéramos mejorar, bueno, sí vamos a poder, pero en el futuro, cuando se mejore lo suficiente la capacidad tecnológica, podremos obtener conocimientos muy valiosos de eso acerca de la mecánica cuántica, ¿no? Y que podrían ayudarnos a explicar también el comportamiento de los agujeros negros, aparte del inicio del universo. Sí, así es. Como bien mencionas, ¿no? Mejorar la capacidad tecnológica va a funcionar, por ejemplo, en este proyecto que se llama LISA, que busca medir ondas gravitacionales primordiales, pues ahí hay efectos cuánticos, ¿no? Porque todo era muy chiquito, hay energía, todo eso. Entonces, pues con esos efectos podemos entender por qué el universo tiene determinada forma de medirse. O sea, medirse me voy en el aspecto de que hay algo llamado métrica y esto está en las ecuaciones de Einstein. O sea, esto nos puede dar a entender mejor por qué se mide de determinada manera, por qué hay energía oscura en determinada proporción, en ese enfoque, ¿no? En lo más chiquito. Por eso se buscan estos proyectos tan ambiciosos. Pero sí, entendiendo la cuántica y las perturbaciones que pueda haber ahí, se puede entender mejor lo que actualmente vemos. Oh, genial. Uh-huh. Sería grandioso poder aprender más sobre cuántica. Y aún más en los inicios del universo. Una pequeña pregunta. Fiera en el 1965, cuando Penfiaf y Wilson encontraron la primera marca de el fondo de microondas. Sí, en 1965. Uh-huh. Gracias. Sí. A ver, yo tengo una duda. A ver, he oído sobre esto, cosa del modelo inflacionario, que dice que el universo surgió por como una excitación del campo del inflatón, ¿no? Sí. Es decir, realmente lo que no, es decir, el campo de inflatón en esta teoría sería algo que está como fuera del universo y nosotros somos como un efecto cuántico, o es o es algo que surgió después del Big Bang, el inflatón. Mira, el inflatón no es como tal una partícula, suena como si fuera una partícula, ¿no? Hipotética. Pero el inflatón, hay que pensarlo así, el inflatón es una expresión matemática. O sea, es una expresión matemática que nos ayuda a describir esa expansión tan acelerada, pero no es el Big Bang, no. O sea, el inflatón surgió segundos después o segundos muy, muy pequeños después del Big Bang. Y el inflatón surge por la siguiente manera. ¿Se acuerdan que yo les dije que el universo a grandes escalas era isotrópico y homogéneo, ¿no? Bueno, a lo que voy es lo siguiente. Si yo veo un punto allá en el universo que está muy, muy lejano, o sea, ya les puse más o menos la escala que es un 1500 con 22 ceros, o imagínense más bien hasta el remanente del Big Bang, que es una escala muchísimo más grande. Si yo veo un punto de allá y veo su punto contrario, voy a ver que tienen las mismas propiedades, ¿no? Y hay algo en física que se llaman los conos de luz. Los conos de luz quiere decir que es cuando surge un fenómeno, imagínense una explosión, ese fenómeno se le atribuye este concepto de cono de luz, y el cono de luz lo que engloba son los fenómenos que nosotros podemos ver. Si nosotros estamos dentro de ese cono de luz, o sea, imagínense, sale el cono y nosotros estamos dentro del cono, ahorita todo es muy burdo, ¿no? Pero si nosotros estamos dentro del cono, vamos a poder ver esa explosión. Si nosotros estamos fuera del cono, no vamos a poder ver esa explosión. Ahí decimos que los eventos no están interconectados, pero cuando se logra ver uno con el otro, decimos que los eventos están conectados. Entonces, bajo esta suposición, si nosotros decimos
que para ese punto hay un cono de luz y para el otro punto hay un cono de luz, matemáticamente se llega a que no están interconectados. Entonces dices, ¿cómo esto puede ser como lo mismo que esto, no? ¿Cómo se pueden estar comunicando si los conos de luz no están intercomunicados? Por eso surge esta idea del inflatón. Cuando el inflatón dice que todo estuvo conectado en algún punto y de repente se dio esta expansión súper acelerada, que es el inflatón, y por eso el universo tiene estas propiedades. Por eso la idea del inflatón. Pero no es algo que se le atribuya físicamente a una partícula, simplemente es un objeto matemático que trata de describir este fenómeno físico. Es algo que como que surge después del Big Bang. Del Big Bang segundo, bueno, menos de un segundo, sí. Seguro. Y genera esta como el bang, digamos, ¿no? Diciéndolo así. Y el campo de inflatón seguiría existiendo y sería lo que generaría la energía oscura, o no está relacionado con la energía oscura. Es que justamente se trata de entender un poquito, o sea, toda esa parte del universo, a escalas muy, muy chiquitas, no se ha podido entender a detalle. O sea, como te digo, el inflatón es un objeto matemático nada más. Es un objeto que se pone en las matemáticas para tratar de describir algunos fenómenos como este que les decía, ¿no? De que este punto, cómo puede estar conectado con el otro punto, ¿no? Pero, pues también la energía oscura es algo puramente matemático. Hoy en día se ve observacionalmente, pero para tratarlo de explicar hay que poner modelos matemáticos y posiblemente también esté relacionado con el inflatón, posiblemente, pero no es de que esté asegurado eso, no. Por eso luego se hacen mediciones tanto en esas escalas de la radiación cósmica de fondo de microondas, o sea, se obtienen datos de ahí y de ahí tratan de obtener información como la constante de Hubble, ¿no? Pero también y bueno, con ese tipo de información pueden describir un poco lo que es la energía oscura, entre otros fenómenos. Pero también se hacen observaciones a escalas relativamente pequeñas, como las supernovas, ¿no? O sea, vemos supernovas y obtenemos información también como la constante de Hubble. Uno de esos problemas actualmente es que la constante de Hubble no es la misma cuando la obtenemos midiendo supernovas a que cuando la obtenemos de la radiación cósmica de fondo de microondas. El valor de la constante de Hubble, bueno, ya les dije las unidades que son kilómetros sobre segundo por megaparsec. El número está oscilando en la radiación cósmica de fondo, obtenemos un número como de 68 y en las supernovas obtenemos un número de 75. Entonces, ese problema en cosmología se le conoce como la tensión de Hubble, ¿no? Y por eso se trata, pues como dicen, es una constante, tenemos que fijar ese valor y una vez fijado y conocido muy bien, podemos determinar, se podría determinar la naturaleza de la expansión acelerada del universo, ¿no? Y también esto se podría deber a que tal vez la aceleración cambia con el tiempo, es decir, existe la posibilidad de que la expansión del universo esté cambiando, ya sea que esté cada vez acelerando más o que esté cada vez acelerando menos. Sí. ¿Existe todavía ese margen? Pues como les comentaba, ¿no? El universo tuvo distintas etapas evolutivas y la etapa de aceleración del universo se descubrió pongámonos en contexto, ¿se acuerdan del redshift, ¿no? De la Z. Si nos vamos a zetas muy grandes, nos vamos hacia el pasado, ¿no? Si nos vamos a una Z de 1100, nos vamos al remanente del Big Bang, ¿no? La radiación cósmica de fondo. Si nos vamos a un Z de 2.3, o sea, es un número muy pequeño, vamos a ver supernovas. ¿Ok? Uy, creo que te perdimos, ¿eh? ¿Mande? ¿Me escuchan? ¿Qué? Ok, entonces... Hola, creo que yo. En un Z de 2.3 ¿Estoy en línea? ¿Me escuchan bien? Ya. Acaba de pegar un lagazo. Sí, ya, perdón, es que... Sí, hubo un problemita, pero ya te vemos bien. Bueno, otra vez, explicando nuevamente y retomando tu pregunta, si el universo se aceleró siempre o tuvo distintas etapas, ¿no?
pues tuvo distintas etapas, porque a distintos redshifts, que es esta Z, por ejemplo, en un Z de 2.3 se descubrió la aceleración del universo, pero en un Z de 10 o en un Z mayor, pues estaba la formación de estructuras, ¿no? O sea, no había como tal una aceleración ahí. Entonces, el universo tuvo distintas etapas evolutivas. O sea, fue Big Bang, inflatón, etapa oscura o épocas oscuras, que todo estaba difuso, formación de estructura y después expansión acelerada. Por eso se proponen estos modelos parametrizados de la ecuación de estado que les comenté. Estos modelos de la ecuación de estado lo que trata de hacer es explicar la dinámica del universo a distintos redshifts o a distintos corrimientos al rojo. Y con eso tratar de entender la naturaleza de la energía oscura. Pero sí, o sea, hay distintas etapas, ¿no? Para rápidamente. Sí. Gracias, ¿eh? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta relacionada? Sí. Puede ser que la constante de Hubble es mayor en nuestra galaxia, ¿no? Observando nuestra galaxia. ¿O era la Vía Láctea? ¿Qué quieres decir con mayor? Mencionaste que en el fondo del microondas la constante de Hubble creo que era algo menor que observando la Vía Láctea. Que lo que vean, ok, ajá. Ok, ya entendí. Podría ser que eso sea resultado de que como ahorita está acelerando el ritmo de expansión del universo, primero se note a pequeñas escalas y luego se vaya notando más tarde a grandes escalas. Sí, ya entendí. Estoy aumentando poco a poco. Sí, exacto, ya entendí la pregunta. Justamente se trata de buscar que ese número sea igual tanto en épocas muy, muy tempranas como en épocas muy lejanas. Tempranas me refiero al Big Bang y lejanas a las supernovas, ¿no? Por ejemplo. Entiendo esta intuición de que pues al principio no había como energía oscura y eso, pero se trata de que ese número sea igual porque antes de que surgiera esto de la formación de estructura y todo, pues estaban estas interacciones de partículas y entre esas interacciones, pues obviamente estaba la energía oscura, la materia oscura, o sea, todo era un solo ingrediente, ¿no? Y por eso de ese ingrediente se trata de sacar la constante de Hubble. O sea, es un solo sistema, o sea, lo que explicamos allá tiene que ser lo mismo de lo que pasa acá, porque es una sola cosa. El universo es una sola cosa, ¿no? Por eso se trata de que esa constante sea igual. Sin embargo, al tener estas variaciones, como bien ya comentamos, se cree que esta constante como tal no es constante, sino que es algo que cambia poco con el tiempo y por eso a veces a esta constante de Hubble se le conoce como el parámetro de Hubble, porque se cree que puede ir cambiando poco en el tiempo. Pero bueno, la idea a fondo es esa, ¿no? De que tenga que ser la misma porque pues es lo mismo, o sea, es un solo sistema, el universo es una sola cosa. Ah, ok. Gracias. De nada. Y si llegara a cambiar, tendría que ser lo más cercano a la media de lo que es, ¿no? Es que, o sea, es que hay varios proyectos que miden la constante de Hubble. Por ejemplo, uno de ellos es Planck. Planck, al tener estas mediciones de la radiación cósmica de fondo de microondas, obtiene un resultado, ¿no? Otras mediciones es con los telescopios. Por ejemplo, al medir las supernovas, pues obtienen un resultado distinto. Otro tipo de mediciones son los datos simulados, ¿no? O sea, no datos que tú obtienes en el telescopio, sino datos que tú simulas en la computadora y ves ese resultado, ¿no? Entonces, también otro fenómeno para obtener la constante de Hubble se cree que van a ser las ondas gravitacionales. Ahorita como hay muy pocas mediciones de las ondas gravitacionales, no se ha podido como meter a mucho detalle ese tipo de análisis, pero a futuro se busca hacer ese tipo de mediciones. Por ejemplo, con los pocos puntos que han obtenido de ondas gravitacionales, con puntos me refiero a los fenómenos, o sea, a los descubrimientos, con esos puntos de ondas gravitacionales han podido estimar una constante de Hubble de 70. Entonces, eso nos está diciendo de que las mediciones van muy bien, los avances tecnológicos van muy bien y pues
podemos ver que la constante está oscilando entre 68 y 75. Entonces, Bien. pues sí, se busca que eso cada vez sea más chiquito, ¿no? Ese rango. Se vaya puliendo, ¿no? Sí, exactamente. Para encontrarla bien. Bien. Gracias. De nada. ¿Otra Yo duda? tengo una duda respecto a lo que dijiste de que están midiendo las ondas expansivas de las galaxias por su peso y todo eso. ¿Este tiene alguna, o sea, nosotros desde nuestra perspectiva de humano, no sé, del planeta Tierra, podemos percibir algo de este tipo o qué función tienen estas ondas en el espacio? Digo, ¿qué hacen alrededor? Digo, estas ondas pueden cambiar algo. Okay. No sé si va un cometa y pasa una de estas ondas, se puede desviar. Las ondas gravitacionales dices, ¿verdad? ¿Mande? Las ondas gravitacionales. Ajá, es que yo no sé mucho de este tema, entonces por eso Okay. tengo la duda. Sí, sí, claro. Pues como les dije, las ondas gravitacionales es una distorsión del espacio-tiempo. ¿Qué es esto de la distorsión del espacio-tiempo? Imagínense que ustedes están en el fondo o están en un lago, ¿no? Y toda el agua va a representar su tejido espacio-tiempo, que vendría siendo todo lo que es el espacio, ¿no? Entonces, cuando un objeto es lanzado, nosotros vamos a poder ver esa interacción, ¿no? Pero ustedes, al ser parte del sistema o al estar dentro de ese mismo espacio-tiempo, de ese tejido, pues también se van a deformar. O sea, estas ondas se detectan de la siguiente manera. Aquí en la Tierra lo que tienen son dos detectores. Estos detectores se llaman LIGO y Virgo y son unos brazos muy, muy largos, unos detectores muy largos. Y estos brazos lo que tienen es un rayo láser que es emitido a través de una fuente y el rayo láser lo que va a hacer es rebotar en el extremo de uno de los brazos donde hay un espejo y va a regresar el rayo láser. Entonces, la velocidad de la luz, como sabemos, es de 300,000 kilómetros por segundo. Entonces, cuando rebota el láser, si hay una onda gravitacional pasando en ese momento en la Tierra, pues lo que va a pasar es que va a deformar el espacio-tiempo, ¿no? Entonces, es como si ese brazo del detector se deformara tantito, o sea, no se aplasta ni nada, o sea, es muy, muy leve esta deformación y estos detectores son muy sensibles y se detecta gracias a esto de la emisión de los láseres. Entonces, con esas detecciones pueden saber la frecuencia de las ondas y gracias a la frecuencia pueden saber la masa de estos objetos, que en este caso son agujeros negros o colisiones de agujeros negros, más bien. Y bueno, eso es lo que pasa con las ondas gravitacionales. En teoría deformaría nada más el espacio-tiempo. A nosotros también pues, nos deformaría, ¿no? Por ser parte del sistema. Pero no es algo que nos aplaste o nos deforme totalmente. Pero es como el principio, ¿no? O sea, esta deformación es el principio de la medición. Uh-huh. Sí, y ya, con eso. ¿Sí? ¿Quedó la duda clara? Perdón, es que estoy comiendo, entonces por Okay, eso no podía hablar. pero sí Sí, quedó. más o menos se le entendió. Es que yo lo que iba era de que en el ejemplo que pusiste de que es un lago, si cae la piedra, las ondas que hace cambian ciertos rumbos, ¿no? Por ejemplo, la piedra va a levantar sedimento y el sedimento se van a ir los peces y los peces se van a ir a otro lado, ¿no? Pero pues no funciona igual en el espacio. No, en el espacio no. Entonces por eso era más que nada esa duda. Y ya, Okay. y Sí, ya no, me quedó muy más claro expansivo. de eso, de las deformaciones y todo eso. No sé, estaría muy cool estar platicando y de repente que tu amigo tenga una deformación y seguir platicando normal. Sí. Sí, Yo. sí, pero no sé, imagínate que a futuro, no sé, simplemente un artefacto que pueda, no sé, concentrar una determinada región del espacio-tiempo y lo puedas deformar a tu gusto, ¿no? Órales. ¿Quién sabe? O sea, podría ser. Por ejemplo, esto de las ondas gravitacionales es un descubrimiento que se dio 100 años después de que Einstein propusiera la idea. O sea, Einstein propuso su idea de las ondas gravitacionales, pero no estaba seguro. Decía, no, esto no puede existir. Sin embargo, 100 años después se descubrió.
y es un fenómeno muy loco. Entonces, quién sabe si en 100 años ya haya tecnología que pueda perturbar el espacio-tiempo, ¿no? Quién sabe. Y a mí por eso me llamó bastante la atención, porque suponiendo que hayan ondas gravitacionales, y, o sea, digo, sería muy fácil provocar otros pesos en choques masivos o cosas así que mencionaste, y cómo afectarían esas ondas a lo que está alrededor del espacio. Claro, claro. Pero ya era mi duda y gracias. Ok, sí. Estuvo bien chida tu plática. ¿De qué? ¿De qué? Qué bueno que te gustó. Uh-huh. Gracias, Talismán. También aquí en el chat estaban preguntando sobre el gravitón, sobre... creo que Patricio estaba preguntando sobre el gravitón. No sé qué nos puedes decir sobre el gravitón. Pues miren, el gravitón es o sea, como les dije, ¿no? Hay partículas elementales, el electrón, los quarks, el fotón, el bosón de Higgs, entre otras, ¿no? Pues cuando el universo se empezó a crear, existían 4 fuerzas fundamentales. Bueno, el universo más bien se implementa de 4 fuerzas fundamentales, que es la electromagnética, la gravitacional, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Pues ya se descubrieron las partículas elementales del electromagnetismo, que es el fotón, de la fuerza nuclear fuerte y débil también ya se descubrieron sus partículas, que son bosones, pero de la gravedad no se han descubierto partículas. Y se cree que hay una partícula hipotética que se llama el gravitón y que el efecto del gravitón es generar este campo gravitacional y deformación del espacio y todo, ¿no? Así como el fotón transporta energía electromagnética y otras partículas tienen su propia función, pues el gravitón tendría esta función. Sin embargo, no se ha descubierto esa partícula. Por eso se busca colisionadores de partículas más grandes para tener colisiones más energéticas y así tratar de entender lo que es la gravedad. Pero aquí hay otro problema. Resulta que cuando se tratan de explicar fenómenos cuánticos, en esto de luego de teoría de cuerdas, y tratar de implementar la gravedad, se tienen que subir las dimensiones de tu objeto matemático. O sea, con esto de dimensiones quiero decir, nosotros sabemos que una esfera vive en el espacio tridimensional, ¿no? Y tiene la dimensión X, Y y Z, ¿no? Por así representarlo. Pues para tratar de explicar la gravedad, a veces a niveles cuánticos, en esto de cuerdas, se tienen que implementar un mayor número de dimensiones para que la matemática sea más amigable. Por eso luego dicen que vivimos en un universo de 12 dimensiones, por este tipo de interacción que genera la gravedad, ¿no? Entonces, pues es una partícula hipotética, no se ha descubierto, pero pues ahí está el nombre. Sí. También, siguiendo con lo de la teoría de cuerdas, había visto que también existía una pues, hipótesis que decía que el universo sería como una tresbrana, ¿no? Es decir, una cuerda, pero con 3 dimensiones, y que estaría como chocando y separándose con otra brana y que eso sería el surgimiento del Big Bang. No sé, lo estoy diciendo un poco a lo salvaje, pero... No te preocupes, no, yo de cuerdas tampoco conozco mucho. No es como el tema, o sea, sé algunas cosas por mis amigos, ¿no? Que luego estudian esas cosas y me platican, pero no es de que me meta como a esa área de estudio, ¿no? De las cuerdas. Pero en sí, las cuerdas son objetos matemáticos que se dice que interactúan y gracias a esa interacción existen las partículas elementales. O sea, lo que se busca con teoría de cuerdas principalmente es saber por qué las cosas son como son. O sea, quiero decir, ¿por qué el electrón tiene esa carga? O sea, teoría de cuerdas trata de explicar la naturaleza de las cosas, ¿no? De las partículas, ¿no? O sea, son cosas ya muy teóricas y también por eso no hay un avance significativo en teoría de cuerdas, porque pues luego las limitantes tecnológicas y todo eso son muy limitadas, ¿no? Sí. Entonces, pero sí, o sea, hay muchas teorías del universo. Por ejemplo, hay una que hace poco salió, que bueno, no me metí a detalle, pero básicamente dicen que el Big Bang es
una emisión de un agujero negro, que vendría siendo el agujero blanco, ¿no? Eso creen que es el Big Bang, ¿no? Porque, pues bueno, el agujero negro es una singularidad, el Big Bang también es una singularidad, y bueno, eso se cree, ¿no? Pero quién sabe. Quién sabe, hay muchas cosas. Por ejemplo, hay otra cosa que en cosmología que se llama, es una teoría matemática, se llama geometrotermodinámica. Es un nombre bien loco, pero quédense que es una teoría nada más, geometrotermodinámica. Geometro-termodinámica. Lo que dice es que el universo, en física hay un término que se llama equilibrio termodinámico, ¿no? Y es cuando pues, las cosas ya no transfieren energía entre pues, varios sistemas, y se dice que el universo está en equilibrio termodinámico. Pero para decir eso, necesitas decir que está en equilibrio con respecto a otra cosa. Entonces ahí ya estás metiendo el concepto de que está creciendo en algo, ¿no? Y cuando le preguntas a los físicos teóricos que estudian esa área, pues bajo qué sistema está creciendo, pues no te saben responder, ¿verdad? Pero pues al ser un objeto matemático, bueno, las matemáticas están ahí, te pueden describir la dinámica del universo, ¿no? Pues es aceptable, ¿no? Pero pues hay muchas teorías, pero siempre las teorías se tienen que poner a prueba con las observaciones, ¿no? Por ejemplo, esto de los modelos que decía de la ecuación de estado parametrizada, pues tú la propones, puede ser muy bonita y todo lo que quieras, pero después la tienes que probar con los datos. Y si tu modelo se adapta a los datos, es que es un buen modelo, es una buena aproximación. De eso se trata la física, ¿no? Por eso antes la cosmología no era como tal tratada una ciencia. Imagínense, en 1920, pues no era, o sea, decir que el universo estaba en expansión y todo eso, pues no era muy factible, ¿no? Pero pues las observaciones comprobaron eso, de que el universo estaba en expansión. Entonces, eso siempre va a ser lo importante. Tu teoría puede estar muy bonita, pero las observaciones es lo que vale. Pues muchas gracias. Ujú. Pues ya, ¿alguna otra pregunta, comentario? También le pueden preguntar sobre Sobre cómo es la la carrera. carrera de física, que si es muy difícil, que si es muy fácil. Pues miren, les platico un poquito mi experiencia. Así en general, me gustaría comentarles. Muchos pensamos que estudiar física, pues tiene como esta visión, ¿no? De que tienes que estar estudiando todo el día, tienes que ser muy cerrado, ¿no? Y no es así. Yo cuando llegué a la escuela, a la Facultad de Ciencias de la UNAM, pues sí veía mucha gente, pues gente que se había ido a campeonatos de matemáticas en otro país, ¿no? Y pues yo me sentía medio opacado, la verdad, ¿no? O sea, yo me sentía menos. Yo sé que eso no es correcto, pero bueno, entrando pues esa gente de ese calibre, ¿no? Y todos muy serios, ¿no? Y platicando cosas que no entiendes en su momento. Entonces, pues yo en ese periodo, pues más o menos me desanimé, pero pues que fue como la primera semana nada más. Ya después empiezas a conocer amigos de distintas, o sea, vienen de distintas preparatorias, ¿no? Empiezas a conocer a personas que son externas y que pues obviamente también estudian ahí física, te empiezas a llevar bien con las personas, pero las materias sí es un reto. Por ejemplo, me acuerdo que mi materia, pues la más difícil que cursé, fue cálculo 1 y fue, en primera el profesor era italiano y recién llegaba a México, entonces su español no estaba muy bien hablado, ¿no? Y luego cálculo 1, o sea, cálculo 1 en este tipo de carreras es totalmente distinto a lo que nos enseñan en las escuelas. Por ejemplo, en cálculo te enseñan a demostrar por qué, así nada más para decirlo burdamente, por qué 2 más 2 es igual a 4, ¿no? Y ahí con un buen de axiomas matemáticos y que después los teoremas y así, todo tu cuaderno lo llenas de puro texto que vendría siendo como los mandamientos, ¿no? De las matemáticas, ahí casi, ¿no? Para construir el cálculo. Y ya, ¿no? Una vez que te adaptas a las materias, pues entiendes que sí tienes que estudiar todo el día, también tienes que tener tus momentos libres, obviamente ahí la UNAM te ofrece muchas actividades, pero si estás ahí estudiando y así estás
continuamente, llega un punto en donde puedes llegar ya a discutir temas muy, muy interesantes, pues con la gente que te sentías opacado, ¿no? Y ya cuando llega ese punto ya dices, no, pues es que pues, todos somos iguales, ¿no? O sea, no hay gente superior o menor. O sea, llega a ese punto también de solidaridad, porque pues la gente también va conviviendo más con las otras personas y ya empiezas a discutir cosas súper interesantes. De hecho, ahí en la escuela tenemos afuera de los salones, de algunas zonas, tenemos pizarrones gigantes y tenemos GIS por si quieres llegar ahí con tu cuate y órale, a debrayar, ¿no? En las matemáticas. Entonces, ese ambiente es muy, muy bonito. Ya después, te digo, o sea, una vez después del primer semestre que te empiezas a acoplar a las materias, pues te empieza a gustar, ¿no? Toda esta intuición matemática abstracta. Yo sí lo llegué a pensar, me quise cambiar a matemáticas alguna vez, porque pues, las matemáticas me emocionaban mucho. Decía, no manches, entendiendo este procedimiento con esta lógica tan clara, todo es muy, muy bonito. Y sí lo llegué a pensar. Pero bueno, tú vas avanzando, tienes materias optativas, en las materias optativas puedes aprender distintas áreas. Mis materias optativas fueron de astrofísica y cosmología. Por ejemplo, en la materia de astrofísica pude ir al telescopio gigantesco que está en Puebla. Es un telescopio de 1 metro de diámetro el espejo, o sea, imagínense esas dimensiones. Y lo puedes usar, te enseñan a usarlo, o sea, ahí tienes la computadora, el telescopio se mueve, todo muy padre, ¿no? Y es un área muy bonita, tienen dormitorios, tienen todo. Es una materia que disfruté mucho. Después, pues, con esta intuición de las matemáticas me empezó a gustar mucho la cosmología y por eso me gusta más como esta parte teórica, ¿no? De las ecuaciones. Pero también durante la carrera hay muchas oportunidades como hacer estancias, algún verano científico. Yo, por ejemplo, me llegué a ir a varias escuelas, una de ellas fue en Zacatecas y esa estuvo muy padre porque ahí es cuando supe que quería ser cosmólogo. La escuela de verano estaba enfocada en cosmología y física matemática y ya cuando fui pues me gustó mucho esto de cómo hacían las mediciones y todo. Y después pude ir a una escuela en Michoacán que estaba enfocada en astrofísica, totalmente distinto a cosmología. Y en esa escuela también estuvo muy padre y ahí me enseñaron literal a hacer, bueno, en periodos de tiempo muy, muy pequeños me enseñaron como los programas que usan los investigadores, ¿no? Justamente para que te des una idea de cómo es el desarrollo de esta ciencia. Y eso es lo bonito de la carrera, ¿no? Que te puedes desarrollar muy bien. Por ejemplo, los profesores de la Facultad de Ciencias son excelentes porque pues ahí está la escuela y al ladito tenemos los institutos de investigación, tenemos el Instituto de Física, el de Astronomía, el de Ciencias Nucleares y pues los profesores luego son de ahí, ¿no? Y son muy, muy buenos. Entonces, hay muchas oportunidades. Bueno, yo que estudié ahí en la UNAM, hay muchas oportunidades. La carrera es muy, muy bonita, es muy completa, entiendes muchos conceptos y te gusta. O sea, yo cuando entré también iba con esa mentalidad, ¿no? De ser astrofísico, 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 pero ya después empecé a descubrir más las cosas, me gustó muchísimo la física y pues acabé siendo del área de cosmología, ¿no? Que pues no es tan diferente porque pues, también son cosas del espacio, pero sí, o sea, es muy, muy bonita la carrera. No, pues muchísimas gracias, Cristian. La verdad, pues oye, la verdad ya me dieron ganas de entrar. Yo apenas ahorita estoy en prepa, apenas, pero bueno, ahí voy, ahí ya me vi. Sí, sí. Sí, Ya sabes bueno, a dónde vas te a ir. alcanzo. ¿Eh? Ya Que sabes si a yo dónde sé, vas a ir. yo a la UNAM igual, creo que es ahí donde voy a ir. Pero bueno, ya por el tiempo creo que ya hay que cortar. La verdad, gracias, Cristian, estuvo increíble en la charla. La verdad, fue genial que te dieras el tiempo de platicarnos y bueno, pues es un tema apasionante. Yo creo que seguro habrán quedado más dudas, pero por tiempo no las podremos resolver ahorita. Uh-huh. Bueno, los invito también a todos a seguir al tanto en las actividades del Planetario de Cancún que están haciendo en línea ahorita por
la pandemia. Muchísimas gracias también por vernos, tanto a los de aquí de Zoom y también los de Facebook. Y bueno, pues también ya ahí estén al tanto porque para la siguiente sesión de los nerds. La verdad, de nuevo, mil gracias y bueno, pues nos vemos en la próxima sesión. No, gracias a ti, Amaury, gracias al Planetario de una vez por la Gracias, invitación. Cristian. Hasta luego. Un aplauso para Así también. Cristian.